Estamos convencidos que creer debe llevarnos a hacer, y la aplicación es lo que hace toda la diferencia. Pero, ¿cuáles son esas cosas fundamentales o básicas que debemos creer para ser verdaderos seguidores de Jesús? ¿Qué es lo fundamental y qué es lo periférico? La lista fundamental. ¿Cómo recuperar los esenciales de nuestra fe? Qué bueno. ¿Estáis contentos de estar hoy aquí? Yo sé que alguno hoy hizo un gran esfuerzo, prefirió estar en la iglesia y no estar corriendo la maratón. Dijo, ¿cómo ir a correr la maratón? Mejor me voy a la iglesia. Entonces, qué bueno que has hecho ese esfuerzo de decir, voy a estar hoy aquí en casa y la maratón la corro otro día, porque acá sabemos que tenemos muchos maratonianos, ¿ok? Que les encanta correr grandes distancias, ¿ok? Mira, hoy estamos en una quinta parte de nuestra serie que ya comenzamos hace varios domingos atrás, hablando acerca de la lista fundamental, cómo recuperar los esenciales de nuestra fe. Y a mí me encanta esta serie porque estoy convencido, totalmente convencido, que cuando alguien como tú o alguien como yo logra entender lo esencial del Evangelio, este se vuelve irresistible y se vuelve súper atractivo. ¿Por qué? Porque el Evangelio son buenas noticias. Entonces, cuando alguien como tú o como yo o personas a nuestro alrededor logra entender lo esencial de la fe, de lo que es el Evangelio, de lo que son esas buenas noticias, eso se vuelve sumamente relevante, hace que el Evangelio sea atractivo para cada uno de nosotros. Y antes de comenzar a hacer con esta quinta parte de nuestra serie de la lista fundamental, quiero tomarme un momento, no sé si aquí o allá, para saludar a cada una de las personas de nuestra comunidad online que domingo tras domingo nos están acompañando. Gracias por ser parte de la iglesia de esta manera, quizás así a la distancia. Sé que hay gente de Colombia que siempre nos acompaña, gente así de Argentina, hoy gente así desde Bélgica y desde otros lugares que está ahora aquí en vivo acompañándonos mientras estamos en el chat. Que Dios te bendiga, es nuestro deseo, nuestra oración, que así donde tú estés, Dios pueda hablar a tu vida tanto como lo hace a cada uno de nosotros que está acá. Y este aplauso que les vamos a dar como iglesia es para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Tenemos un gran equipo de streaming que hace una tarea fenomenal cada fin de semana. Están haciendo una tarea increíble, así que gracias a ello podemos conectar con tantas personas en diferentes lugares. Ahora, te decía que estamos en esta serie hablando de recuperar los esenciales de nuestra fe, ¿no? Entender realmente en qué creemos tú y yo. Y lo que la mayoría de las personas resisten, o a veces resistimos del cristianismo, no es lo esencial del cristianismo, aquello que hemos venido hablando en estos domingos, y ahora vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ok? Lo que la mayoría de las personas resiste del cristianismo no es lo esencial, sino es todo aquello periférico, todo aquello que está alrededor, aquellas cosas que a veces son culturales dentro de nuestra iglesia, desde cómo te vistes, cómo hablas, desde cómo hay que adorar a Dios, etcétera, etcétera, que se terminan volviendo cosas periféricas y que no son lo esencial. Entonces, a veces nos alejamos de Dios o no nos permitimos conocer a Dios, no por lo lindo que es el Evangelio, esa buena noticia, no por lo esencial que hemos venido hablando y en lo que debemos creer, sino por todo aquello que es periférico, todo aquello que está alrededor y que muchas veces a muchos de nosotros nos ha hecho daño, nos ha lastimado, porque no es lo esencial, pero ponemos el énfasis en aquello que tiene que ver con cosas secundarias que hacen al Evangelio. Entonces, la pregunta que tú y yo nos hacemos a lo largo de nuestra vida, y quizás tú te lo has preguntado, y es la pregunta que estamos haciéndonos a lo largo de esta serie, es ¿qué es fundamental? Porque si la gente no resiste lo fundamental, no resiste lo esencial, ¿ok? Y si resiste aquello que le hace daño, que le lastima, que es periférico, entonces la pregunta que tú y yo debemos respondernos es ¿qué es fundamental? ¿Ok?
¿Qué es lo fundamental en lo que yo necesito creer para convertirme en un verdadero hijo de Dios? Porque lo que creo es aquello que me lleva a actuar de una manera determinada. Yo actúo y acciono de una manera determinada por lo que creo, por las convicciones que tengo. Yo no actúo de una manera determinada si no creo que eso puede ser bueno para mi vida. Entonces la pregunta que estamos respondiendo a lo largo de toda esta serie es esto: ¿qué es fundamental? O sea, ¿qué es lo esencial? ¿Qué debemos creer para ser verdaderos seguidores de Jesús? Y esto es muy importante, como siempre decimos en nuestra casa, porque seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor y te hace mejor para la vida. Y esto es algo esencial. Seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor. Y cuando hablamos acerca de que hace que tu vida sea mejor, no estamos diciendo que no vas a tener problemas. Te quiero preguntar esto: desde el momento que tú decidiste seguir a Jesús, ¿se acabaron los problemas en tu vida? Es más, a algunos se le han sumado muchos más problemas, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso es una falacia de que en el momento que tú sigues a Jesús o sigues a Dios, tus problemas se acaban. La Biblia nunca habla de eso, pero sí hay una realidad, que seguir a Jesús hace tu vida mejor. ¿Por qué hace tu vida mejor? Porque entiendes principios, entiendes ciertos valores que tú puedes aplicar en tu vida y transforman tu vida, llevándote a convertir en un mejor hombre, en una mejor mujer, mejor papá, mejor mamá, mejor hijo, mejor hija, mejor hijo de Jesús, mejor discípulo. Te llevan a convertirte en mejor empresario, te llevan a convertirte en un mejor compañero de trabajo, te llevan a convertirte en un mejor amigo. ¿Por qué? Porque hay principios de Dios que nosotros los aplicamos a nuestra vida. Por lo tanto, conocer a Dios hace nuestra vida mejor. Y eso tiene como consecuencia que te hace mejor para la vida. ¿Qué es esto? Hoy hablábamos mucho acerca de este principio de cómo la generosidad, nuestra generosidad transforma la eternidad de la vida de otras personas. Entonces, cuando tú eres mejor en tu vida, todo lo que tú tienes en tu generosidad, no estoy hablando solamente de lo económico, sino aprendes a amar, aprendes a ser misericordioso, aprendes a abrazar, aprendes a ser más empático con una persona. No solamente hace mejor tu vida, sino que hace mejor la vida de las personas que están a tu alrededor. Entonces, cuando estamos hablando de la lista fundamental, tenemos que entender que seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor y te hace mejor para la vida. Y hemos venido haciendo una lista, ¿ok?, a lo largo de estos domingos, donde quizás si tú no has venido a alguno de estos domingos, donde hemos hablado acerca de estos 4 puntos anteriores de la lista fundamental, yo te quiero animar. Puedes ir ahí en nuestra aplicación, escuchar los podcasts, puedes ir al canal de YouTube, ve el mensaje para que puedas tener un poco el seguimiento de todo lo que hemos venido hablando y no te pierdas nada. Y la cosa más importante es pídele perdón a Dios, ¿ok?, por tus pecados, por no haber venido el domingo. No te preocupes, eso no es fundamental, ¿ok? Pero ¿qué es importante? Que tú puedas entender este tiempo en qué tú crees. Porque si tú eres padre y tus hijos te preguntan, bueno, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Y porque tú dices, no, porque somos cristianos. Y vale, ¿y de qué es eso de ser cristianos? ¿En qué creemos cuando vamos a la iglesia? Y que tú puedas tener respuesta no solamente para tus hijos, sino para ti mismo, porque hay un momento donde te preguntas, ¿y por qué tengo que estar hoy en tal lugar? ¿O por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que ser generoso? ¿O por qué tengo que perdonar? ¿O por qué tengo que dar? Es por aquello en lo que tú y yo creemos, lo que nos lleva a accionar de esta manera. Y déjame hacerte un repaso muy rápido de estas 4 cosas que hemos podido ver. Y la primera tiene que ver, el primero en nuestra lista fundamental que tenemos que abrazar para poder creer, es que Jesús es el Hijo de Dios y Él es nuestro Rey. Lo fundamental en nuestra vida cristiana es abrazar esto. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y esto habla acerca de la deidad. Y acá hay muchos temas más profundos, pero no vamos a entrar en ello. Pero tiene que ver con esto. Jesús es el Hijo de Dios. Él se hizo hombre y Él es nuestro Rey. Eso es fundamental porque en muchas de las religiones Jesús es uno más, es un profeta más o simplemente fue un gran líder. Pero para ti y para mí Jesús es el Hijo de Dios, que siendo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, ¿ok? Eso es algo fundamental. Si tú y yo no creemos eso, no estamos entendiendo lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús. La segunda cosa que hablábamos acerca de en esta lista fundamental es que Jesús vino a ilustrar y a mostrar cómo es Dios.
Él no vino simplemente a darnos una explicación de quién es Dios. Él vino a mostrarnos y a reflejarnos quién es Dios. Por eso una y otra vez Él dijo, si ustedes me ven a mí, ¿a quién ven? Al Padre. Ahora, yo no puedo entender esto si yo no acepto lo primero en mi lista fundamental de que Jesús es Dios. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes quieren ver al Padre, como decían los discípulos, quieren que les muestre a Dios, solamente tienen que hacer una cosa, verme a mí. Entonces Jesús no vino a explicar quién era Dios, Jesús vino a mostrar y a revelar quién era Dios. Y cuando tú y yo logramos entender lo primero, que Él es el Hijo de Dios, logramos entender esto segundo, ¿por qué Él puede decir, vine a mostrarte quién es Dios? La tercera cosa que nos compartía Kaloyan tiene que ver con todo esto del enredo del pecado. Cuando somos cristianos, evidentemente, hijos de Dios, entendemos que hay una vida que nos separa de Dios y es el pecado. Pero en eso del pecado hay muchas cosas que son fundamentales y muchas cosas que son periféricas, donde muchos de nosotros, si llevamos años de cristiano, asistiendo a una iglesia, caminando en una relación con Dios, quizás hemos recibido muchísimas veces, no, hacerse un tatuaje es pecado, vestirte de esta manera es pecado, hacer aquello es pecado, y categorizamos la vida cristiana entre esto es bueno y es malo, ¿verdad que sí? Entre negro y blanco, ¿verdad que sí? Y eso no es el pecado. Y quizás para entender mejor todo el enredo del pecado, algo que entendíamos de cómo Jesús nos llevó a entender lo que es el pecado, cuando Él habla y dice, este es el gran mandamiento, primero que ames a Dios y después que ames a las personas. Por lo tanto, pecado ya no cae en una categoría de simplemente bueno y malo, negro o blanco, corbata, sin corbata, pantalón roto, pantalón de vestir. El pecado cae en una categoría de todo aquello que te daña a ti, que daña a otras personas y que te aleja de Dios, eso es pecado, según como Dios entiende y no lo revela a través de Jesús. Por lo tanto, yo estoy consumiendo algo en mi vida, alguna sustancia, pornografía, estoy consumiendo algo, un vicio que me daña, eso es pecado. Estoy haciendo algo que daña la vida de las personas que están a mi alrededor. Sea quizás el hablar mal de esa persona, sea quizás el hecho de calumniar a alguien, sea quizás en la forma de cómo lo trato. Eso es pecado. Porque si yo amo a Dios, el segundo gran mandamiento, ¿cuál es? Que ame a las personas que están a mi alrededor. Y si todo eso me lleva a alejarme de Dios, eso es pecado. Entonces nos ayuda a clarificar de una manera más práctica lo que es el pecado. Y tú y yo ya no nos estamos preguntando, ¿vestir así es pecado o no es pecado? Hablar de esta manera, ¿es pecado o es ser santo? Levantar las manos o adorar a Dios de esta manera, ¿cómo se necesita? El enredo del pecado se resuelve con la explicación de Jesús diciendo, todo aquello que te daña a ti, que daña a otras personas y que te aleja de Dios, eso es pecado. Por lo tanto, cuando tú vas a evaluar, o yo evalúo mi vida, no estoy pensando en negro, blanco, bueno o malo. Estoy pensando de que a veces hay cosas, matices grises, que me alejan de Dios, me dañan a mí o dañan a otras personas. Y eso es pecado. Y cambia totalmente nuestra manera de verlo. Entonces quitamos lo superficial para centrarnos en lo que realmente es fundamental. Y la semana pasada Ezequiel terminaba la cuarta parte de esta serie hablando acerca de este problema o de esta situación que quizás no encontramos respuesta. La respuesta al dolor. ¿Por qué pasamos lo que pasamos? ¿Por qué sufrimos lo que sufrimos? Y a veces no tenemos respuesta. Hay gente que están pasando alguna situación de salud. Ezequiel nos hablaba acerca de su vida y el proceso juntamente con Jessica de perder 3 embarazos, 3 hijos a lo largo de su matrimonio y no poder encontrar respuesta a por qué es eso. Y quizás a ti te pasa de que hay muchas cosas a las que no le encuentras respuesta, situaciones personales, familiares, y que no tienen nada que ver con las decisiones, porque tú no decidiste alejarte de o pecar para. Simplemente son cosas que sucedieron y no la estás logrando entender. Y no hay respuesta, y en la palabra quizás no hay respuesta, pero Jesús una vez más viene a clarificar qué es lo esencial. Y lo esencial es, aunque haya muchas cosas que tú quisieras justicia y demandar justicia y poder entender, quizás nunca las vas a poder entender, pero yo te animo a algo. Hay un día donde tú y yo, como hijos de Dios, creemos, y esto es fundamental, que hay un juicio final. ¿Cuántos creen esto? Hay un día, si no lo sabías te lo digo.
en lo que creemos tú y yo, sabemos que hay un día donde hay un juicio final y donde tú y yo nos presentaremos delante de Dios como cada persona, cristiano o no cristiano. Hay un juicio final y donde nos presentaremos delante de Dios. Y ese día quizás vamos a lograr entender muchas cosas, pero lo que Dios nos enseña a través de su palabra es decir, ok, yo quiero que pongas tu esperanza y sigas confiando en mí mientras tanto. ¿Qué es mientras tanto? Hasta que llegue ese juicio final y tú puedas comprender y entender el por qué suceden muchas cosas. Te invito simplemente a que confíes en mí en medio del proceso. Eso es fundamental en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no vamos a querer buscar toda la respuesta, todos nuestros dolores aquí, y hay cosas que no tienen respuesta a los dolores o las cosas que sufrimos en esta tierra. Eso es fundamental para ti y para mí, que somos discípulos de Cristo, porque nos lleva a poner nuestra mirada no en lo momentáneo, sino en lo que viene, lo que está por delante. Estas 4 cosas son las que hemos visto hasta ahora y hemos aprendido. Y quiero que nos metamos en el quinto punto de esta lista fundamental. Y yo quiero hablarte acerca de este punto que es muy importante, porque quizás es un punto del que más hablamos dentro de la iglesia o dentro de las iglesias, pero a veces no lo hemos entendido realmente lo que significa y por qué creemos lo que creemos. Y en esta mañana vamos un poquito a intentar desglosar algunas cosas de esto y a poder entenderlo y abrazarlo mejor. Y este quinto punto de la lista fundamental es este: Jesús murió por tus pecados para reconciliarte con Dios. Yo te pregunto, ¿cuántos sabían esto? Esta iglesia cada vez me asusta más. Jesús murió por tus pecados, ¿ok? Y por los míos para reconciliarnos con Dios. Eso es fundamental. Si tú y yo no entendemos esto, ¿ok? Tenemos un gran problema. Y ahora vamos a ver por qué tenemos un gran problema. Pero esto es fundamental en nuestro credo. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Él me revela al Padre. Yo creo que, y entiendo hoy por hoy que el pecado es todo aquello que me aleja, me lastima, etc. Entiendo que hay un juicio final y aunque hoy no vea ciertas cosas, tengo que esperar ese momento, seguir confiando en Él. Pero entiendo que Jesús murió por mis pecados. O sea, punto número 1, soy pecador. ¿Y qué hizo Jesús? Me reconcilió con el Padre. Eso es lo que me da acceso a ser un discípulo de Jesús. Si yo no entiendo esto, simplemente me termino convirtiendo en alguien que simpatiza con, pero que no entendió el valor de ser un discípulo de. Simpatizo con el Evangelio, asisto a la iglesia, me gusta lo que hace, pero no entendí ¿por qué? Porque no entiendo que soy pecador y que alguien tuvo que morir por mis pecados para reconciliarme nuevamente con Dios. Y ese punto es esencial y es el que vamos a desarrollar hoy. Ahora, las personas que más cerca estuvieron de lo que pasó en ese tiempo cuando estaban los discípulos, los apóstoles y Jesús, aseguran de que este es un tema fundamental. Esas personas en la iglesia, en los inicios de la iglesia neotestamentaria, estas personas sabían que esto era el eje central de su fe. Porque sabes que cuando nació la iglesia no estaba la Biblia, estaba la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Pero no estaba la Biblia como tú y yo hoy la conocemos. Entonces ellos abrazaron un credo, que ahora lo vamos a ver. Abrazaron algo y caminaron en base a lo que habían escuchado, en base a los testimonios, a lo que había ocurrido. Y esto era fundamental, que Jesús murió por sus pecados y los había reconciliado con Dios. Ahora, en estos pasajes, Pablo está escribiendo quizás a un grupo de personas que vivían en un lugar llamado Corintios, ¿no? Entonces, de ahí sale la carta de Corintios. Entonces, Pablo estaba escribiendo a esta iglesia, a este grupo de personas, y Pablo ya había estado años antes allí, en ese lugar, pero les quiere recordar algo que antes les había dicho. Y es esto, 1 Corintios 15. Dice, ahora hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué. Obviamente Pablo había estado ahí, ya la había predicado, pero entendió que tenía que volver a Corintio, tenía que volver a Valencia y decirle, hermanos, quiero recordarles algo que ya les prediqué, pero sé que vosotros os olvidáis. ¿Alguno se olvida de las cosas acá? Amén, dice alguno. No, amén, no, sí. Yo soy muy olvidadizo.
Entonces dice, yo quiero recordarte algo que quizás lo sabía y te has olvidado. Esto es lo que está diciendo Pablo. Quiero recordarle las buenas noticias. Y esta era la forma en el que primer tiempo se refería a lo que había sucedido con Jesús. Cuando Pablo estaba hablando acerca de lo que había sucedido con Jesús, le está hablando acerca de estas son buenas noticias. Por eso Pablo dice, quiero recordarle las buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias? Lo que sucedió con Jesús y lo que ha producido en tu vida. Porque esto es lo que eran buenas noticias. Sigue diciendo, mediante estas buenas noticias son salvos. ¿Salvos de qué? Yo quiero que te hagas esta pregunta por unos instantes. ¿Tú eres salvo? No me respondas acá, sí, no, o sea, esto es interno, ¿ok? ¿Tú eres salvo? La pregunta es, ¿de qué? ¿Te preguntaste alguna vez eso? ¿De qué soy salvo? Porque toda la vida me han hablado de la salvación, de Jesús murió por mí, me reconcilia con el Padre. Y de pronto dicen, ¿y de qué soy salvo? Y Pablo le está diciendo, yo quiero recordarle la buena noticia de que sois salvos. ¿Salvos de qué? De sus pecados, reconciliados con Dios. Y luego dice algo que quizás nos ayuda a entender mejor lo relevante de esto. Dice, yo les transmití a ustedes lo más importante. Di conmigo lo más importante. Y este mensaje, en esta parte del mensaje, vamos a hablar acerca de qué es lo más importante. Porque tú sabes que en la Biblia hay cosas importantes, ¿ok? Eso tienes claro, ¿verdad? Porque crees en la palabra de Dios, ¿verdad? Padre Santo. ¿Tú crees en la palabra de Dios? Pero no todo lo que está en la palabra de Dios tiene el mismo nivel de importancia. Eso también es algo relevante. Entonces Pablo está diciendo, yo quiero hablarte de lo más importante. O sea, dentro de la Biblia hay categorías de importancia. Todo es importante, pero hay cosas que son más importantes. Y esto cae en la categoría de más importante. Por eso Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, yo quiero hablarte de aquello que es lo más importante y lo que se había transmitido, lo que se me había transmitido a mí también. O sea, de todas las cosas que yo, Pablo, les pude decir, aquí va lo más importante. ¿Y tú quieres saber qué es lo más importante? Sí, porque tú eres súper curioso, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? Pablo dice, yo se los voy a decir. Fíjate, ¿qué es lo más importante? 1 Corintios 15, versículo 3 en adelante, dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. ¿Qué es? Que Cristo murió. Di conmigo, murió. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Y sigue diciendo, según las Escrituras, que fue sepultado. Di conmigo, sepultado. Y vamos a dejar en un momento unos puntitos suspensivos, ¿ok? Porque hay una cosa que nosotros no podemos pasar por alto. Sí, entendemos que Jesús murió, pero acá Pablo también dice algo sumamente interesante. Fue sepultado. Y a veces nosotros pasamos por alto este punto, pero yo quiero hacer un hincapié en este inciso. Fue sepultado. Porque cuando Pablo está hablando de que Jesús murió y fue sepultado, no está hablando de que murió la ideología, murió el pensamiento, murió quizás la forma del liderazgo de Jesús y como que se sepultaron todas sus ideas. Pablo está hablando de algo literal. Jesús murió y fue enterrado. Y yo quiero que tú tengas conciencia de esto, está diciendo Pablo, que Jesús murió y fue enterrado, fue sepultado. No es algo para pasar desapercibido, no es que murieron sus ideas, no es que fueron sepultadas sus ideas, no. Físicamente, Él fue sepultado. Y continúa diciendo que resucitó al tercer día, según las Escrituras. O sea, Él fue resultado. Esto deja un claro indicio de que Jesús murió. No es una simple metáfora. ¿Vieron cuando a veces nosotros hablamos de alguien y decimos, no, murió Néstor, que Dios lo tenga en su gloria? No este, sino otro, ¿ok? Y todas sus ideas, sus convicciones fueron sepultadas. Él no está hablando de esto. Pablo quiere hacer un inciso claro en, Él murió y fue sepultado. No es una metáfora de que fueron sepultados, no, físicamente, porque ahora vamos a entender la importancia de esto que está sucediendo. Y luego continúa diciendo que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según la Escritura, y que se apareció. Di conmigo, apareció a Cefas y luego a los 12. Este pasaje, para Pablo, es una de las cosas más importantes y relevantes que tú y yo debemos entender de por qué somos hijos de Dios.
Por eso Pablo dice, quiero hablarte, pero hoy quiero hablarte de lo más importante. Y lo más importante es aquello donde tú depositas tu fe y por qué crees lo que crees. Porque si tú crees lo que crees, vas a obrar de la manera en que obras. Y si no estás obrando de acuerdo a esos principios, es porque tú no crees lo que crees. Esto es súper relevante para ti y para mí. Pablo lo está diciendo, Jesús murió, fue sepultado. Hay otro punto que hasta ahí todos llegamos bien, resucitó. Pero acá entra en una parte que cambia nuestra forma de entender por qué alguien tuvo que morir. Dice, resucitó y fue visto por otras personas. Entonces se comienza hablando en este pasaje y dice, primero fue visto por Cefas y luego a los 12. Ahora, en esa época, en una época donde la gente quizás no sabía leer mucho o no sabía escribir, la cultura se transmitía a nivel oral, ¿ok? Entonces era la forma de cómo transmitir el conocimiento, el credo y todo. Y a nivel cristiano, los discípulos de aquella época tenían credos que los repetían una y otra vez, porque era la forma de poder interiorizarlos y abrazarlos, porque quizás no tenían dónde poder ir a leerlos. Entonces, en esa época sucedía esto, y el credo que Pablo les enseñó incluía esta palabra tan específica que es se apareció. Entonces, ¿por qué Pablo hace inciso en esta palabra se apareció? Porque si yo te digo que alguien murió, que fue sepultado y resucitó, tú dices, vale, ¿y cómo lo comprobamos? ¿Verdad que sí? ¿Por qué tú y yo creemos que Jesús murió, resucitó? Bueno, no, sí, porque lo dice la Biblia. Eso es muy vago. ¿Por qué creemos? Y Pablo sabía que esto era importante. Yo quiero que tú puedas entender que murió, fue sepultado, resucitó, pero acá hay algo sumamente revelador, que fue visto por otras personas que dan testimonio de que esto es verdad. Y Pablo está hablando acerca de esto que es relevante y dice, sabían que realmente resucitó. No fue simplemente que se corrió la voz de que había resucitado, era que realmente había resucitado. Pablo había ido tantas veces a Jerusalén, había visitado tantas veces Jerusalén, había estado con tantos hermanos en Jerusalén, que una y otra vez la gente se acercaba y le hablaba a Pablo acerca de lo que habían visto, que vimos a Jesús resucitado. O sea, no es que simplemente alguien dijo, no, Jesús resucitó. No, yo lo vi con mis ojos, se le apareció a Cefas, se le apareció a los 12 y después viene a quien más se le apareció. Dice, multitud de personas hablaban de lo que habían visto. ¿Qué habían visto? A un Jesús resucitado. Por eso los discípulos abrazaron esta gran verdad de que Él murió, pero también resucitó, porque habían personas que habían hablado acerca de Él porque lo habían visto resucitado. Sigue diciendo 1 Corintios, dice, después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Eso está diciendo Pablo en ese momento que está hablando a Corintios, ¿no? Hoy esos hermanos ya están en la presencia de Dios, ¿ok? Dice, Pablo le está diciendo, fui a Jerusalén y la gente me empezó a decir, Jesús resucitó, yo lo he visto, he estado con Él. Y no solamente fue uno, porque si viene uno que te dice algo, te dice, espérate, lo voy a poner en tela de juicio un poquito, dudo. Vienen dos, dice, bueno, estos son compis, ¿no? Entonces se pusieron de acuerdo. Vienen dos, dice, no, estos son medio sectas de una iglesia, entonces, por ahí no sé qué. Pero de pronto dice, no, ya no es uno, no son dos, no son 12, son 500. Y se empieza a ver en diferentes lugares el testimonio. Entonces cuando Pablo se acercaba a Jerusalén, empieza a escuchar de sus hermanos, sí, Pablo, yo vi a Jesús. ¿Qué dijo? Yo vi a Jesús resucitado. No es que me lo contaron, no es que me lo dijeron, yo lo vi. Por lo tanto, eso le daba peso al acontecimiento que estaba sucediendo. Pablo les está diciendo, los discípulos lo vieron, Pedro lo vio, más de 500 personas lo vieron, pero también hubo otros que lo vieron. Y acá entra algo sumamente importante. ¿Cuántos tienes hermanos acá? Hermanos o hermanas, ¿ok? No estoy hablando en la fe, estoy hablando en la carne, ¿ok? De sangre, ¿ok? Yo te pregunto esto. Por más cristiano que tú seas, si hoy tu hermano o tu hermana se para delante de ti y te dice, Freddy, vamos a suponer que yo soy hermano de Freddy, ¿no? Yo soy el guapo y él es el menor, ¿ok? Bueno, tú eres el guapo, vamos a dejarte ahí. Yo soy el mayor. Entonces yo me paro con Freddy y le digo, Freddy, quiero hacerte una confesión. Yo soy el Hijo de Dios.
Imagínate que tu hermano te viene a decir esto. ¿Tú qué piensas? ¿Qué pensaría Freddy? Este está flipado, ¿verdad? ¿De dónde lo sacaron? ¿Ok? Imagínate que tu hermano te viene a decir esto y te dice, espérate. Bueno, Jesús tenía hermanos. Y cuando Jesús le dice a uno de sus hermanos, llamado Santiago, le dice, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Sabe lo que dice Santiago? Lo mismo que tú y yo dijimos. Quizá no era español, quizá lo dijo en otra lengua, en colombiano, en venezolano, en argentino, lo que sea. Pero no le creyó. Es claro, porque tú y yo tampoco lo creeríamos. Mi hermano, el que estaba trabajando con mi papá en la carpintería, me viene a decir que es el Hijo de Dios. Tomate el palo, ¿no? Diríamos en argentino. Anda para allá, como dijo el gran Messi. Rachel, ¿qué pasó? ¿Ok? Ahora, quiero que entiendas esto porque cuando Pablo está hablando de todo esto, Pablo hace un inciso muy importante. ¿Qué es este? Dice, luego se le apareció a Santiago. ¿Quién era Santiago? Su hermano. O sea, Santiago, que no había creído que Jesús era el Hijo de Dios, de pronto Jesús se le aparece resucitado, ¿ok? Y se le aparece a los apóstoles. Y aquí es algo importante porque Jesús, si tú miras los relatos de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Santiago no aparece en estos relatos. Porque Santiago no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Pero sin embargo Jesús decide aparecérsele a su hermano y cuando se le aparece a su hermano, ¿y por qué se le aparece a su hermano? Porque no creía que era el Hijo de Dios, pero ahora está viendo que aquel que le dijo, voy a morir, voy a ser sepultado, voy a resucitar al tercer día, hoy se le aparece y en ese contexto Santiago dice, wow, mi Señor. Para Pablo era sumamente importante que podamos entender que este evento que cambió la historia y cambió tu vida y la mía, no es simplemente una historia es un credo que tú y yo tenemos que tener en nuestra vida, de aquel que es el Hijo de Dios, que murió, que fue sepultado, que resucitó, pero que también fue visto, no solamente por 1, por 2, por 12, por 500, por muchas personas, que dan testimonio, que era lo que Pablo le está diciendo a Corintios. No me lo estoy inventando, ve a Jerusalén y vas a ver mucha gente dando testimonio de que vieron a Jesús resucitado. Y aquí esto es importante. Ahora, entonces, volviendo a lo fundamental y lo esencial, yo quiero que tú y yo podamos, como hacía la iglesia primitiva quizás, aprender un credo, ¿ok? ¿Y cómo tú te aprendes algo de memoria y de manera más rápida y fácil? Aquellos que son románticos. A través de un verso, ¿verdad que sí? Tú haces un versito, por ejemplo, no vamos a inventarnos ninguno acá, vamos a hacer uno espiritual, ¿ok? Pero a través de un verso tú te aprendes algo de una manera mucho más práctica, ¿verdad que sí? ¿Ok? Entonces, como hoy te puedes olvidar todo del mensaje, pero hay algo que tú no te vas a olvidar, que es este verso que vamos a aprender, que es la forma quizás en cómo la iglesia primitiva aprendió este credo. Entonces, cuando tú entiendas en qué creo, te vas a acordar de este verso que lo vamos a poner aquí en pantalla y lo vamos a leer juntos, ¿ok? Y dice así, ¿lo tenemos? Dice, Cristo murió por nuestros pecados. Ok, pero léelo conmigo, no me dejes solo. Porque tú también tenías pecados. Ok, vamos, dice así. Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado. Se levantó al tercer día y fue avistado. ¿Viste qué fácil? Entonces cuando dice, este es mi credo. ¿Cuál es mi credo? Que Cristo murió. Y ahí tú, si ya quieres meterle ¿cómo se llama esto cuando haces las mímicas y todo para acordarte? ¿Ok? Lo que te ayuda a refrescar mejor. Entonces, vamos a decirlo una vez más. Cristo y fue sepultado. Se levantó al tercer día y fue avistado. Ok, vamos a quitarlo de la pantalla y vamos a decirlo sin pantalla. ¿Te parece? ¿Estamos preparados? Va. Cristo... Aleluya, no sé qué creo, pero ahí lo digo. Vamos a hacerlo una vez más. Porque esto, no, todavía no los voy a felicitar porque lo dijeron mal. Entonces vamos una vez más. Acá quieren premio muy rápido y no, acá hay que ganárselo. Vamos a hacerlo una vez más. ¿Sabes por qué? Porque este credo es fundamental en tu vida y en la mía. ¿En qué creo yo?
de por qué soy hijo de Dios, por qué soy un discípulo de Jesús, por qué soy cristiano, por esto. ¿Vamos? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado. Aleluya. ¿Cuál es la clave acá? De que Cristo murió por tus pecados, fue sepultado, al tercer día resucitó y todos lo pudieron ver. ¿Sabes cuál es la clave? Que Jesús murió por tus pecados. Ahora, yo tengo que abrazar, eso es esencial en mi fe. Lo esencial en mi fe no es cómo voy vestido el domingo a la iglesia. Lo esencial en mi fe no es que yo tenga un lenguaje pseudo cristiano donde, hermanito, aleluya, gloria a Dios, la paz del Señor contigo. Pero cuando estás en casa dice, vieja maldita, y no sé cuánto. Lo esencial de nuestra fe es esto, que Cristo murió por tus pecados, que fue sepultado, resucitó al tercer día y fue avistado, fue visto por muchas personas. Eso es esencial. ¿Por qué creo que Jesús es el Hijo de Dios? Porque Él murió por mis pecados, fue sepultado, pero resucitó. Y lo más importante no es que simplemente resucitó, hay testimonio de que Él resucitó. Y eso me lleva a abrazar este credo que hace parte esencial en mi vida. Eso es esencial y fundamental en nuestra vida cristiana. Ahora, quizás no lo entendemos por completo porque la mayoría de las personas que quizás estamos aquí, ¿ok? La mayoría de las personas que estamos aquí quizás creen esto, la mayoría, ¿ok? Alguno está descubriendo hoy, esto es lo que creíamos los hijos de Dios. Sí, esto es lo que creemos. Quizás hoy lo está descubriendo. Otros quizás ya lo habían abrazado y lo han creído. Pero también sé, y es totalmente comprensible, que quizás hay muchas personas en este auditorio o personas que nos acompañan allí desde sus casas a la distancia, que quizás algunos de ellos son escépticos o quizás tú eres escéptico a creer esto. ¿Cómo que Jesús murió, fue sepultado, resucitó y encima fue visto? O sea, como que soy un poco escéptico a estas cosas. Y permíteme decirte que no está mal, ¿ok? Porque quizás tú te estás haciendo la pregunta esta, ¿y por qué tenía que morir Jesús por mí? ¿Te preguntaste alguna vez esto? Está bien, eso está guay, Jesús murió, fue sepultado, resucitó, fue avistado, pero ¿por qué tuvo que morir Jesús por mí? ¿Te hiciste esa pregunta alguna vez? ¿Por qué alguien tenía que pagar por mis pecados? Y esa pregunta es válida porque ¿por qué no se puso de pies un día Jesús, simplemente como lo había hecho en otras ocasiones, y anunció el perdón de pecado para todos? ¿Por qué Jesús tuvo que ir a la cruz? Y no coger un día y ponerse frente a todos y decir, miren, gente, los que estaban atrás, los que están ahora y los futuros que vienen por delante, todos sus pecados son perdonados, yo me voy a la casa de mi Padre. ¿Por qué tuvo que morir Jesús por tus pecados? Y esta es una pregunta válida y que a veces puede llevarnos a ser escépticos con esta verdad y con este credo que nosotros podemos tener. De hecho, hay varios relatos de Jesús en los evangelios donde justamente Él hizo esto con algunas personas, donde le dijo, simplemente tus pecados te son perdonados. Y tú dices, ¿por qué no hizo lo mismo con nosotros? ¿Por qué tuvo que ir a la cruz? Entonces, ¿por qué tenía que morir Jesús por nuestros pecados? Y quizás todavía no hemos respondido a esta pregunta. Y en el hecho de poder poner esta pregunta, quizás estamos hablando acerca de lo que es fundamental en nuestra fe y lo que no es fundamental. Lo fundamental es creer que Jesús murió por nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Pero hay una pregunta que nos va a ayudar a entender mejor este credo que abrazamos. Y es ¿por qué Jesús tuvo que morir por cada uno de nosotros? ¿Por qué sucedió? Y yo quiero hablarte de un principio, porque por más confuso que pueda ser esto, por más de que tú estés hoy aquí en la iglesia, quizás estás por primera, segunda vez, estás teniendo un acercamiento, estás explorando la fe, estás queriendo conocer más de Dios, o llevas muchos años, esto puede resultar muy confuso. Es más, tú puedes llevar 40 años de cristiano evangélico y esto te puede seguir resultando confuso. ¿Por qué? Porque simplemente abrazaste algo y caminaste en ello. Y acá hay algo que es sumamente fundamental para ti y para mí, que es un principio. ¿Qué es esto? Algo puede ser verdad sin importar que lo entendamos por completo o no. Algo puede ser verdad sin que lo entendamos por completo o no. ¿Ok? Esto es un principio. Algo puede ser verdad sin que lo entendamos por completo o no. Y yo quiero darte e ilustrarte algunas cosas en cuanto a esto, ¿ok? Porque no estoy evadiendo la pregunta a esto de, bueno, pero ¿cómo Jesús murió, resucitó? Son cosas que no las entiendo. Entonces, cuando tú eres escéptico, tú dices, bueno, como no lo entiendo, no lo abrazo. Como no lo entiendo, no lo hago parte de mi vida. Como no lo entiendo,
Y nosotros nos hemos criado, sobre todo en esta sociedad donde en la forma de pensar, el razonamiento, decimos, bueno, si no lo entiendo, esto no es verdad. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Como así, lo que no entiendo no es verdad. Y esto nos pasa constantemente. Pero hay un principio, que es este que yo te decía recién, que algo puede ser verdad sin importar si lo entendemos por completo o no. Te quiero poner 2 ejemplos. El primero, ¿cuántos de aquí han podido subirse a un avión y viajar en avión alguna vez? Okay. Yo te pregunto, ¿tú entiendes cómo funciona la aerodinámica y por qué esa tremenda máquina con motores y cientos de personas logra coger el vuelo y se eleva por los cielos y te lleva hasta tu país para que disfrutes tu comida favorita y después vuelvas otra vez a España a escuchar el gran mensaje del pastor? ¿Tú entiendes eso? Te pregunto, cuando fuiste a subir al avión, te sentaste ahí con el piloto y le dijiste, mire, yo no entiendo cómo funciona, entonces antes de subirme yo quiero que me explique todas las leyes de la aerodinámica, a ver cómo funciona este motor, qué es lo que hace cuando se abre la sala, el viento que voy a... ¿Tú te sentaste a hacer eso? No. No lo entendías, pero creíste que ese aparato puede volar, ¿verdad que sí? Capaz acá tenemos algún cerebro ingeniero y dice, yo se lo puedo explicar, no me interesa ahora, no te preocupes, ¿ok? No es el punto. Pero quiero que entiendas este principio. Hay veces que hay cosas que yo no entiendo, ¿ok? Pero sin importar que no las entienda, no significa que no sea verdad o que no se apliquen a mi vida. Quiero hacer un ejemplo contigo más práctico. Quiero que sonrían y yo quiero que puedas ver esto. Esperemos que funcione. Si no te dice, no creo, no lo abrazo. Cuando tú coges tu teléfono, que me dice que está conectando, ok, ahí está. Cuando tú coges tu teléfono, ¿te ha pasado alguna vez que cogiste tu teléfono y mandaste una canción vía Bluetooth? Sí, ¿verdad? Alguien te pasó un video, una canción vía Bluetooth. Yo te explico, ¿tú entiendes cómo funciona eso? No, ¿verdad? Pues dices, qué guay que es. Entonces ando compartiendo canciones y video con todo el mundo. Ok, vamos a hacer algo. Sonrían porque vamos a hacer una selfie, ¿ok? Si no salen guapos es culpa de ustedes, no la mía que está enfrente de la cara, ¿ok? ¿Preparados? Voy a poner más acá. ¿Listos? Los de allá en la última fila se ven con caras de serio, pero igual está bien, ¿ok? A la 1, a la 2 y a las 3. Ok. Ahora, fíjate. Tú quizás dices, yo me acabo de hacer una foto, ¿ok? Y en unos pequeños segundos esta foto va a aparecer aquí en esta pantalla. La acabo de sacar, la tenemos. Te pregunto, ¿tú entiendes esto? Tú vas a decir, no, es que sí, la manda por esto, sube a la nube, la baja, la mete, te dice la nube, ¿qué es eso? ¿Ok? Algunos se están mirando y dicen, mira, salí sonriendo. ¿Ok? Yo te pregunto, ¿tú entiendes esto, cómo funciona? No. Pero lo abrazas constantemente, ¿verdad que sí? Todo el tiempo. ¿Tú entiendes cómo puedes coger el móvil y hacer una videollamada y comunicarte con tu padre, con tu madre, con tu tío que está a miles de kilómetros de distancia en momento real? ¿Tú lo entiendes? No. Porque este es un principio a la hora de entender este credo, que algo puede ser verdad, sin importar si lo entiendo por completo o no. Y esto es algo que tú y yo abrazamos en el credo. Yo no entiendo por completo de cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino y habitó entre nosotros, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y muchas personas dieron testimonio de él. Yo no lo entiendo por completo. Pero el que no lo entienda por completo no quiere decir que no sea verdad. Porque todos los días tú y yo vivimos la vida de esta manera. Hay cosas que abrazamos, que no las entendemos por completo, pero decidimos creerlas porque funcionan. Por eso cuando tú vas a subirte al avión, tú crees que los que entienden verdaderamente eso y que han diseñado eso, entiendes que ese avión te va a llevar hasta tu país para poder disfrutar de tu familia, de tu comida y regresar en un par de semanas a la iglesia a escuchar el mensaje del pastor. Eso tú lo entiendes, tú lo abrazas. Y esto es una realidad que debemos comprender tú y yo. Y puede que creas que quizás a veces estamos evadiendo la pregunta, pero esto no es así porque este es un principio en nuestra vida. Y tú y yo estamos de acuerdo en esto, ¿ok? Porque sucede. Y para algunas personas la muerte y la resurrección de Jesús puede caer quizás en esa categoría de cosas que no entendemos por completo.
Y no está mal que tú no lo entiendas por completo. Tú no necesitas entender todo por completo. Lo cual no quiere decir que no sea verdad. Yo no lo entiendo, pero es verdad. Y funciona en mi vida. Y es aplicable en mi vida. Por eso cuando tú y yo queremos dar razón de todas las cosas, y estoy hablando de que la fe no es algo ciego, ¿ok? Lo hablaba Ezequiel el otro día. La fe no es algo ciego, pero sí la fe tiene eso de, hay cosas que no comprendo, pero decido abrazarlo. Y cuando alguien te plantea, bueno, pero tú crees en eso, que Jesús murió, resucitó, entonces, no lo entiendo todo por completo, pero no quiere decir que no sea verdad. Tú lo vives y yo lo vivo constantemente en nuestra vida, de diferentes maneras, de diferentes formas. Ahora, si tuvieras que entender cómo funcionan esas cosas para usarlas, seguramente tú nunca las usarías. Tú nunca utilizarías aquellas cosas que no entiendes. Si tú digas, no, hasta el día que entienda cómo es que se envía una música por Bluetooth, ese día voy a pasar un archivo por Bluetooth. Quizás nunca lo utilizarías, pero no lo entiendes, pero crees porque has visto que funciona. Entonces lo puedes utilizar. Sucede todo el tiempo. Puedes creer algo o en algo, aunque no lo entiendas al 100%. Ahora, conectando completamente con esto, ¿ok? Totalmente con esto que estábamos hablando. Aquí algo que yo te puedo decir es que si alguien predice su propia muerte, su resurrección y la cumple, yo le creo todo lo que diga. Si alguien predice su muerte y su resurrección y lo cumple, yo le creo todo lo que diga. ¿Qué es esto? Si tú tuvieras a alguien que dice, ¿sabes qué? Freddy, mañana voy a morir, pero no te preocupes, yo sé que querías que me vaya, pero no te preocupes, voy a volver. En 3 días voy a resucitar. Y en 3 días Freddy está esperando a ver si resucité y de pronto me ve que resucitó. ¿Sabes lo que va a hacer Freddy? Decir, Néstor, de aquí en adelante lo que tú me digas, yo lo voy a creer, porque sé que es verdad. Entonces, si alguien como Jesús predice su muerte y predice que al 3er día va a resucitar y resucita, yo, Néstor, yo le creo todo lo que él diga. Porque ahí es donde está depositada mi fe. No lo entiendo al 100%, como tú, claro que no. Pero yo he visto cómo eso ha impactado mi vida y la transformación que ha traído a mi vida. La fe del cristiano no es ciega, se basa en alguien que predijo que iba a morir y que iba a resucitar al 3er día y lo cumplió. Y ¿sabes qué es lo más importante? Que hubo gente, personas que lo documentaron. Por eso lo creemos, porque dice, se le apareció a los 12, se le apareció a Cefas, se le apareció a Santiago, se le apareció a 500, se le apareció a la multitud y durante 40 días caminó con ellos. O sea, alguien documentó lo que sucedió. Por lo tanto, no es una fe ciega, es algo que está documentado. Y ahí es donde se basa nuestra fe. Y basado en esto Jesús dice que mi pecado me separa de Dios. Entonces, ¿cómo Él dice que mi pecado me separa de Dios? Aunque haya muchas cosas que no entiendo, yo acepto. Y puedo aceptar que el castigo de mi pecado es la separación de Dios. Y aun cuando esto quizás no me parezca justo, lo acepto. Porque por otra parte, ¿sabes qué hace? Él me dice que el pecado me separa de Dios, pero por otra parte me ofrece perdón y me reconcilia con el Padre. Hay una forma de reconciliarme con el Padre. Y ahora sí quiero darte quizás una explicación un poco más racional para que podamos entender este concepto de por qué Jesús tuvo que morir. ¿Por qué Él dice que el pecado me separa de Él? Porque estoy abrazando un credo de que Jesús murió por mis pecados para reconciliarme con Dios. Pero ¿por qué tuvo que morir? ¿Y por qué tuvo que ver estos pecados de esta manera? Ahora bien, el punto aquí, esto es importante, de la misma manera que tú y yo valoramos la justicia. ¿Cuánto valoran la justicia? ¿Cuántos valoran la justicia? Ay, Dios, bueno. De la misma manera que tú y yo valoramos la justicia, ¿ok? Dios también valora la justicia. Y el asunto en esto de la justicia es que nuestro sistema de justicia, el tuyo y el mío, está defectuoso, es egoísta y está dañado. Tu sistema de justicia no es igual que el sistema de justicia de Dios. Él valora la justicia como tú y yo la valoramos. Y cuando tú y yo pensamos en justicia, nuestro sistema de justicia está dañado, no es igual al de Dios. Nuestro sistema de justicia es defectuoso y nuestro sistema de justicia es egoísta. Por eso tú y yo decimos, ¿por qué Jesús tenía que morir? Si tampoco mis pecados han sido para tanto. ¿O por qué si simplemente bastaba con que Jesús dijera, vuestros pecados son perdonados? Porque entendemos que somos justos y yo no quiero que alguien que es inocente pague por mis pecados. Ahora quiero que podamos entender esto de manera más práctica, ¿ok? ¿Por qué
nuestro sistema de justicia está dañado. Piensa en esto. Yo sé que quizás esto no te suele pasar mucho porque tú eres un buen cristiano, una buena gente, una buena persona, un discípulo entregado, consagrado a Dios, espiritual y todas esas cosas, ¿verdad? Cuando alguien te daña a ti, alguien te lastima, cuando alguien hace algo en tu vida que te rompió tu vida en pedazos o lo que seas, tu forma de pensar seguramente es igual que la mía, que le caiga todo el peso de la ley. ¿Verdad que sí? Filisteo incircunciso. Pues ya le metemos palabra, ¿no? Pecadores. Entonces, cuando alguien te hace daño, tu naturaleza y tu sistema de justicia, tiene que pagar. ¿Por qué? Porque el que las hizo, las paga. Y este hizo esto, entonces necesita la justicia. Y tú quieres que le pase todo porque te hizo daño a ti. Ahora la pregunta es, cuando tú haces daño a alguien, lastimas a alguien, ¿cómo es tu sentido de justicia? Bueno, tampoco fue para tanto. Está bien, que algo me pase, pero tampoco fue tan así como que bruto, ¿no? ¿Verdad que sí? No, a ustedes no les pasa porque son súper cristianos. A mí me suele pasar. Cuando yo daño a alguien, yo digo, tampoco fue para tanto. Pero cuando a mí me dañan, no, que le caiga todo el peso de la justicia. Dios, llévatelo, Señor, a tu gloria hoy mismo, Señor. Despáchalo para el cielo. Pero cuando yo hago daño a alguien, la cuestión es diferente. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de justicia está dañado. Porque no es el correcto. Ahora, esto es interesante porque nosotros juzgamos a las personas por sus acciones, pero a nosotros nos juzgamos por nuestras intenciones. Él hizo esto y necesita pagar de esta manera, pero cuando yo hice algo digo, tampoco es para tanto. Está bien que me suspendan un día, pero esto de que ya me expulsaron es otra historia. ¿Verdad que sí? Porque juzgamos a la gente por sus acciones, pero nos juzgamos a nosotros por nuestras intenciones. Por eso nuestro sistema de justicia está dañado. Por eso no podemos entender por qué Jesús tuvo que morir en la cruz por ti y por mí. Si podrían haber otro montón de formas, pero como yo no tengo el concepto de justicia de Dios, yo filtro mi concepto de justicia a esto. Tú me dañaste, que te caiga todo el peso de la ley. Pero cuando yo te dañé, seamos sinceros, cuando tú le hiciste... Miren, estamos en casa, ¿verdad? Cuando tú le hiciste daño a alguien y alguien te viene a decir, no, porque tú no me saludaste y porque no sé cuánto y que esto... Esa persona está ofendida. Está del otro lado, no, que te caiga el peso y Dios te va a castigar y no sé cuándo. Y cuando tú lo miras de este lado y dices, no, pero no fue mi intención. Tampoco fue tan malo, ¿ok? Pero la otra persona está dolida, está dañada. Pero si te lo hicieran a ti sería exactamente lo mismo. Porque juzgamos a la gente por sus acciones, pero a nosotros por nuestras intenciones. Y nuestras intenciones nunca son malas. Aleluya, gloria a Dios, Santo el Padre. ¿A qué te quiero llevar con esto que podamos entender? Nosotros podemos decir, Jesús no tenía que morir por mí, no era para tanto, pero para Dios, que tenía un sentido de justicia que era correcto, había algo. Alguien pecó y alguien tiene que pagar por ese pecado. Y Jesús fue aquel que pagó por nuestros pecados, ¿ok? Y esta parte es sumamente interesante porque, ahora bien, esto de Jesús muriendo por nuestro pecado tiene que ver con ¿qué? Con la justicia de Dios. Por eso Pablo escribe en una de las cartas a los romanos, y donde la mayoría de ellos quizás no eran judíos, ¿ok? O la mayoría de ellos eran judíos, perdón, y les está tratando de explicar lo que les está diciendo a los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Todos aquellos que no eran judíos, ¿ok? Cuando la Biblia habla acerca de los gentiles, eran todos aquellos que no son judíos, ¿ok? Es como cuando tú te encuentras con un gitano y te dicen, no, los payos, ¿ok? ¿Los payos quiénes son? Todos aquellos que no son gitanos, ¿ok? Con el pueblo de Israel pasaba lo mismo. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no eran judíos. Y Pablo está escribiendo a los romanos, o sea, para explicarles lo que le está diciendo a los no judíos, y dice esto en Romanos 3:22. Por tanto, nadie será justificado, ¿ok? En presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. En otras palabras, tú no vas a ser juzgado simplemente por lo que dice la ley, porque la ley te lleva a tomar conciencia de lo que estás haciendo mal, pero la ley no te justifica. La ley lo único que te dice, tú robaste, eres un ladrón. Es lo único que dice.
Entonces Pablo está intentando explicar esto. O sea, ustedes están conscientes de su pecado, porque la ley lo dice, están conscientes de su pecado, están conscientes de cuánto han tratado a alguien mal, algunas veces quizás han evadido las reglas, están conscientes de esto. Ahora, Pablo dice, versículo 22, 23, continúa, dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. En otras palabras, a los judíos les molestaba esto, porque decía, Pablo está diciendo, miren, ustedes son judíos, pero todos, no importa si sea judío o no judío, todos hemos pecado y estamos lejos de Dios. Y claro, y al judío esto como que le incomodaba, ¿no? Todos pecaron. No solamente los gentiles, todos han pecado. Romanos 24 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de que Cristo Jesús efectuó. De la misma manera como todos están privados porque han pecado, Pablo está diciendo, de esa misma manera todos son justificados. ¿Mediante qué? Mediante Jesús, que murió por tus pecados. O sea, había un pecado, alguien tenía que pagar por lo que hiciste y Jesús decidió pagar esto. Es como si tú como papá dijeras, esto pasó con mi hijo cometió tal cosa y necesita ir a la cárcel. Por lo tanto, yo como papá voy a tomar su lugar y voy a ir a la cárcel por él. Lo que está diciendo Dios es, tú tenías pecados en tu vida que tenías que pagar por ello. Por lo tanto, mi misericordia me llevan a que mi hijo Jesús pague por tus pecados para que tú puedas tener acceso a la presencia de Dios. El Rey se sacrificó por ti, el Rey se sacrificó por mí y esas son las buenas noticias. Termina diciendo en Romanos 25, Dios lo ofreció a quien, a Jesús, como sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe de la sangre, la fe en su sangre. ¿Cómo demostró esto Jesús? Dice, así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasado. O sea, la raza humana anterior a Jesús había vivido los pecados y lo que Dios hizo fue pasar por alto esos pecados hasta que viniera Jesús y pagara por esos pecados, por los pecados presentes y por los futuros. Lo hizo para demostrar, Romanos 26 dice, lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Él es justo, Dios es justo y nos justifica a cada uno de nosotros. Por eso a veces no podemos entender cómo Jesús tuvo que morir, ir a la cruz, pero resucitar, levantarse al tercer día y traer perdón de nuestros pecados. Porque Dios es un Dios justo, ¿ok? Y Él nos justifica a través del sacrificio en la cruz. Porque es justo y nos llama a rendir cuentas. Pero lo que Pablo está explicando es que Jesús nos dice, te voy a llamar y a mostrar que eres un pecador, pero te voy a arreglar ese problema. Hay algo que tienes que pagar, hay un problema que tienes que pagar, pero yo voy a pagar por ti. Eso es espectacular. Por eso cuando tú y yo entendemos esto, abrazamos esta verdad de que Jesús murió por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Aunque haya muchas cosas que no entendamos, no quiere decir que no sea verdad y que no sean ciertas. Pero hay cosas que yo decido abrazar. Voy a pedir al equipo de alabanza que pueda pasar. Hay cosas que yo decido abrazar. ¿Por qué Dios requería que Jesús muriera por tus pecados? Porque su justicia lo exigía, porque su gracia y misericordia se derramaban para cada uno de nosotros. Porque Él retrasó el pago del pecado de los que venían atrás, porque por su gracia Jesús se convirtió en el pago que Dios necesitaba, porque la justicia de Dios es perfecta, no es como la tuya y como la mía. Dijo, tú pecaste, necesitas pagar por tus pecados, pero yo soy un juez justo y yo voy a enviar a mi Hijo Jesús a que Él pueda pagar la deuda que tú tienes conmigo, porque alguien tiene que pagarla. Dios no está diciendo, bueno, no, olvidémonos de la... No, alguien lo tiene que pagar, pero soy un juez justo y voy a enviar a mi Hijo Jesús a pagar esa deuda por ti. Jesús murió por tus pecados para reconciliarte con Dios. Ahora la pregunta que yo te hago es, no sé si lo entiendes completamente o si lo puedes explicar, que Jesús murió por ti y te ha reconciliado con Dios. La pregunta que yo te hago en esta mañana es, ¿lo crees?
Y si lo crees, ¿lo has recibido? Porque eso es lo esencial, es lo fundamental en donde basamos nuestra fe. Jesús es el Hijo de Dios, Él es nuestro Rey. Que Él vino a mostrarnos al Padre. No nos vino a explicar, nos vino a mostrar. ¿Tú quieres conocer a Dios? Mira la vida de Jesús. Ese Jesús que te enseña que pecado no se trata de negro, blanco, bueno o malo. Es todo aquello que lastima, que daña tu vida y la de las personas que están a tu alrededor y que te aleja del Padre. Que te anima a seguir confiando en Él, porque tú y yo creemos que un día va a haber un juicio final donde ese Dios justo hará justicia, y aunque haya cosas que hoy no entiendes y dolores a los cuales no le puedas dar explicación, Él va a hacer justicia un día y nos invita a seguir confiando en Él en el proceso. Pero Él también quiere decirte que Él es el Señor, tu Dios, que murió por tus pecados, y gracias a su muerte, su resurrección, su sangre derramada en la cruz, tú y yo podemos tener una relación con Dios Padre. No es por buenas obras. Las buenas obras son fruto y resultado de haber abrazado el perdón y el amor de Dios. Por eso decía, es por su sangre derramada en la cruz que tú y yo tenemos acceso a la presencia del Padre. Entonces, cuando tú te encuentras en una comunidad cristiana, en la iglesia, de pronto intentando hacer buenas cosas para ganarte el favor de Dios, así no funciona la justicia de Dios. La justicia de Dios es única. Tú pecaste, Jesús ya murió por ti. Ahora, coge todos esos principios, esos valores que están en la palabra, abrázalos, camina con ellos, conviértete en un mejor hombre, una mejor mujer, sé un mejor padre, una mejor madre, en un mejor empresario, en un mejor empleado, conviértete en un mejor amigo, compañero, porque cuando tú te encuentras con Dios, tu vida se hace mejor. ¿Pero por qué te hace mejor? Porque quiere que seas mejor para las personas que están a tu alrededor. Ese es el impacto que produce una vida transformada. Y tú y yo, dentro de la multitud de cosas que hemos aprendido en la iglesia, en esta o de la que venga, sea católica, pentecostal, bautista, anabatista, de la que vengas, lo fundamental está en esto. No cómo levantas tus manos, no cómo te vistes, no cómo hablas, no en las cosas que hagas para ganarte el cielo, sino en abrazar estas verdades. Jesús murió por ti para reconciliarte con el Padre. Eso significa que tú y yo somos pecadores. No entendemos cómo suceden muchas cosas, pero sí entendemos este principio, que no necesito entender al 100% todo para saber que es verdad y creer en ello. Funciona todos los días en tu vida. Entonces yo quiero que ahí donde estás te puedas poner de pie por un momento. Y quizás tú todavía no has aceptado o abrazado esta verdad de que Jesús murió por ti y por tus pecados. Y necesitas abrazarlo. Lo has escuchado, pero necesitas abrazarlo y hacerlo parte de tu vida. Y yo quiero invitarte a que en esta mañana tú puedas hacer una oración conmigo. Ya sea que es la primera vez que vas a hacer esta oración, o quizás llevas años siendo parte de una comunidad de fe, pero quizás nos puede ayudar a refrescar lo que somos y nuestra necesidad de Dios. ¿Ok? Entonces yo quiero que ahí puedas cerrar tus ojos por un momento y puedas repetir después de mí esta oración. Padre Celestial, yo he pecado. Me he quedado corto de tu estándar, de lo que es vivir justamente. Mi pecado creó una deuda y no la puedo pagar. Creo que la muerte de Jesús pagó la deuda por mi pecado. Pongo mi confianza en Él como Salvador, como el que perdona y como mi Señor. Amén. Mira, este es nuestro credo. Y yo quiero que te puedas ir esta mañana de este lugar con este credo totalmente convencido y teniéndolo claro. Y lo vamos a repetir una vez más. Es el banner 4 que teníamos, que dice así: Cristo murió por nuestros pecados.
¿Lo tenemos? Ok, vamos otra vez. Cristo murió por nuestros pecados y fue resucitó. Díselo una vez más. Cristo murió. Se levantó al tercer día y fue avistado. ¿Se lo puede decir una vez más ya sin la pantalla? ¿Sí? Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado. Se levantó al tercer día y fue avistado. Esto es lo que tú y yo debemos abrazar. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo. Es lo más importante en nuestra fe. Si tú lo crees y lo abrazas, tu vida va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque como Cristo murió por tus pecados, tú tienes un corazón tan agradecido y una devoción tan grande a Él. Dices, ¿cómo ser un mejor discípulo tuyo? Viviendo acorde a tu palabra, lo que tú me has enseñado, para convertirme en el hombre y la mujer que tú quieres que sea. Señor Jesús,